gran labor. La región andina y venezolana por la creación de la nueva diócesis de San Cristóbal. Invitamos al doctor presbítero Carlos Javier García a pasar al podio. Nace en La Grita el 8 de febrero de 1967, cursó sus estudios de primaria y bachillerato en esta ciudad natal. En el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino realizó su formación eclesiástica. En el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino realizó estudios obteniendo el título de licenciado en Teología y licenciado en Educación, mención Filosofía. En la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma obtuvo el título de licenciado en Teología Dogmática y el doctorado en Sagrada Teología. Realizó un diplomado en Praxis Administrativa Canónica en la Sagrada Congregación para el Clero en la Ciudad del Vaticano. En la Pontificia Universidad Lateranense de Roma obtuvo el título de licencia en Teología Pastoral. Ha desempeñado diversas responsabilidades como párroco de Nuestra Señora del Carmen en San Cristóbal, juez del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de San Cristóbal, coordinador de la Comisión Teológica Doctrinal del Segundo Sínodo Diocesano, párroco de la Transfiguración del Señor desde el 4 de octubre del 2008, profesor de Teología Dogmática y de Historia de la Iglesia desde 1992 en el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, profesor de Filosofía del Derecho y de Pensamiento Social desde el 2001 en la Universidad Católica del Táchira. Ha publicado diversos libros, entre ellos Historia de la Iglesia en La Grita. Es individuo de número desde el 2011 y desde el 11 de marzo de 2020 fue electo presidente de la Academia de Historia del Táchira, tomando posesión el 14 de abril del 2021. Coordinador general del Segundo Congreso de Historia Eclesiástica del Táchira en el 2012, actualmente es el párroco de la Transfiguración del Señor en San Cristóbal. Bienvenido, doctor presbítero Carlos Javier García. Muchas gracias. Agradezco la distinción de la comisión organizadora de este evento singular, la distinción que ha tenido para conmigo al designarme la honrosa tarea de ofrecer esta conferencia, el impacto en la región de los Andes y Venezuela, por la creación de la nueva diócesis de San Cristóbal, en este congreso con motivo de la celebración del centenario de la creación de esta amada diócesis de San Cristóbal. Algunos datos históricos. Con la creación de la Capitanía General de Venezuela en 1777, se logró la integración política y territorial de la nación venezolana, y al año siguiente el Papa Pío VI decretó la erección de la diócesis de Mérida de Maracaibo, que comprendía además de Mérida y Maracaibo, Barinas, San Fausto, La Grita, San Cristóbal, Gibraltar, Coro, y con la bula del 16 de febrero de 1778 se consolidaba una sentida y vieja aspiración de toda esta región andina, pues no solo lograba su desmembramiento del territorio del arzobispado de Santa Fe de Bogotá, sino que lograba un gran avance espiritual antes inalcanzable por la extensión territorial de la arquidiócesis de Bogotá. Los estados andinos siempre se habían visto desatendidos de pastor por la lejanía del centro de la antigua diócesis que era Bogotá y por la dificultad de comunicaciones que impedía el normal y necesario trato del obispo con sus fieles. La erección de la diócesis de Mérida marca un gran avance en todos los aspectos, sobre todo en lo espiritual, a través de una atención pastoral más cercana e incisiva por parte de los obispos y de los sacerdotes, más identificados con la realidad nacional. De los 30 obispos sucedidos en aquella mitra hasta 1700, solo uno pudo visitar personalmente estas regiones hoy venezolanas. De esta forma comienza la diócesis emeritense intentando revitalizar la fe de los pueblos andinos. El camino fue duro y áspero, sobre todo en elevar la moralidad. Una gran ayuda en la tarea evangelizadora la ejercieron los padres franciscanos, que además de su convento en La Grita, fundaron la provincia franciscana del Espíritu Santo de La Grita, que tuvo conventos en La Grita,
en Barinas y Mérida, lo cual les permitió una evangelización de amplio alcance en esta región del país. Los inicios de un camino. El territorio tachirense dependió en lo eclesiástico, como ya dijimos, del Arzobispado de Santa Fe de Bogotá, hasta que en 1778 fue creada la diócesis de Mérida, en la cual estaba incluido el territorio tachirense. Desde ese momento, la atención espiritual fue mayor. Los obispos de la diócesis de Mérida no solo se preocuparon por crear nuevas parroquias, sino que les brindaron una atención particular con las visitas pastorales. La primera de ellas la realizó el obispo Fray Manuel Cándido del Torrijos en julio de 1794. Los obispos de Mérida se preocuparon de la atención pastoral del territorio tachirense, todo lo que estuvo a su alcance, y no escatimaron esfuerzos en visitar no solo la capital del estado, sino también realizaron sus recorridos a caballo por todos los pueblos y caseríos de su extensa diócesis, llevando el mensaje de Jesucristo, la palabra orientadora del pastor, administrando los sacramentos, sobre todo en la confirmación, y llevando entusiasmo y alegría a una pléyade de sacerdotes que entregaban su vida, se entregaban totalmente en el mejoramiento espiritual y material de sus fieles. La creación de la diócesis de San Cristóbal. El inmenso territorio que abarcaba la diócesis de Mérida, a la cual pertenecía el estado Táchira, así como el crecimiento poblacional y las urgentes necesidades pastorales de las diversas zonas, hizo que se planteara una división de la misma. Es así como de la susodicha diócesis, el Papa León XIII crea la diócesis del Zulia el 23 de julio de 1897, y su santidad el Papa Pío XI, el 12 de octubre de 1922, del mismo territorio, crea la diócesis de San Cristóbal, mediante la Constitución Apostólica Ad Munus ad Unigénito, elevando al año siguiente, el 11 de junio de 1923, a la Arquidiócesis de Mérida a sede metropolitana, arquidiócesis, quedando como sufragáneas de ella la diócesis del Zulia y la recién creada diócesis de San Cristóbal. Los promotores de la creación de la nueva diócesis fueron el entonces obispo de Mérida, Monseñor Antonio Ramón Silva, quien conocía la realidad y situación de la iglesia en el Táchira, y el presbítero José Primitivo Galaviz, vicario de San Cristóbal, quien fue designado como administrador de la naciente diócesis hasta la llegada de su primer obispo, el siervo de Dios, Monseñor Tomás Antonio San Miguel Díaz, y finalmente el Congreso Nacional, que a través de sus representantes vieron las necesidades urgentes de la creación de esta diócesis. Para el momento de la creación, según consta en el documento pontificio antes mencionado, la nueva diócesis tenía 22 parroquias y atendía también el distrito Páez del estado Apure. Recordemos que esto sucedió durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez, mediante la labor tesonera del nuncio apostólico en Venezuela, el excelentísimo señor Felipe Cortesi. Impacto en la región Los Andes por la creación de la nueva diócesis de San Cristóbal. Es importante tener en cuenta que para esos años, 1922, el Táchira se encontraba muy aislado, en parte por su ubicación geográfica y por la dificultad para las comunicaciones con el resto del territorio nacional.
Al referirnos al impacto que ha causado para la región, debemos referirnos teniendo en cuenta dos ámbitos diversos. En cuanto a lo político, la presencia de un pastor propio en la entidad tachirense permitirá vivir en carne propia las carencias y dificultades que vivía la región, de alguna manera marginada de la participación de los bienes y recursos de la nación. Y desde el punto de vista religioso y eclesial, la presencia de un pastor propio permitió una atención pastoral más cercana. La creación de la nueva diócesis de San Cristóbal tuvo consecuencias importantes dentro y fuera del ámbito eclesial. Causa impacto en la región de los Andes por lo abandonado en que se encontraba el estado Táchira, regido por Eustoquio Gómez, primo del general Juan Vicente Gómez. La presencia del obispo reanima el territorio con su acción pastoral, la asistencia sacerdotal y las obras educativas que fue promocionando con su ministerio episcopal en las diferentes regiones del estado Táchira. La creación del Diario Católico dio impulso a las opiniones y al mejoramiento del territorio tachirense. La fundación de instituciones por parte del joven mitrado tachirense, el seminario, el Diario Católico, el Boletín Eclesiástico Diocesano, nuevas parroquias, trae nuevas comunidades religiosas masculinas y femeninas. Todo ello garantizará un apostolado que dinamizará la vida social, política, económica, cultural y religiosa en la región. Impacto en Venezuela por la creación de la nueva diócesis de San Cristóbal. Monseñor Dr. Francisco Ibarra, primer obispo venezolano nacido en el país, oriundo de Guacara, es el primer arzobispo de Caracas, creado el arzobispado de Caracas el 15 de noviembre de 1804, se le asignaron como sufragáneas el obispado de Mérida, de Maracaibo y el obispado de Guayana. La diócesis de Mérida, de Maracaibo, fue desmembrada del arzobispado de Santa Fe de Bogotá y la de Guayana desmembrada del obispado de Puerto Rico en el año 1790 y la de Caracas sustraída de la metrópolis de Santo Domingo. La creación de la diócesis de San Cristóbal junto con Coro, Cumaná y Valencia, que fueron creadas el mismo día con la Constitución Apostólica ya referida ad munus del Papa Pío XI, hace que la extensa arquidiócesis de Caracas se divida en dos arzobispados en todo el país, quedando el arzobispado de Caracas con las diócesis de Coro, Valencia, Barquisimeto, Calabozo, Ciudad Bolívar y Cumaná, y el arzobispado de Mérida con Zulia y San Cristóbal. Ya hemos indicado que en 1923 se creó el arzobispado de Mérida el 11 de junio. Previamente, el día anterior, el presidente Juan Vicente Gómez había promulgado la Ley de División Territorial Eclesiástica, donde se mencionan 2 arzobispados y 8 obispados. Zulia y San Cristóbal son parte de la provincia merideña, mientras que Coro, Valencia, Barquisimeto, Calabozo, Ciudad Bolívar y Cumaná son jurisdicción capitalina. La creación de las 4 gemelas, como se les ha llamado, San Cristóbal junto con Coro, Cumaná y Valencia, da la oportunidad a la Iglesia Universal de hacer 2 bloques de diócesis, colocando 2 cabezas visibles de la Iglesia Católica venezolana, Caracas y Mérida. Ello permitió a la legendaria Mérida ocupar un sitio de honor entre las ciudades del país por su gran acervo cultural y espiritual, dando a la Iglesia Universal y a Venezuela, siendo arzobispado.
Las 4 cabezas de la diócesis tuvieron que haber tenido algún valor espiritual de grandes proporciones para que la Santa Sede hubiera tomado la decisión de crearlas el mismo día. 3 de ellas, con el tiempo, alcanzaron a ser cabeza de iglesias metropolitanas: Valencia, Coro y Cumaná. San Cristóbal se ha quedado rezagada en el empeño, tal vez por lo distante de la capital de la nación. El impacto de nuestra diócesis de San Cristóbal siempre ha tenido un alto concepto en el territorio nacional, por la fe de su gente, la religiosidad de sus comunidades, tierra de vocaciones sacerdotales, que ostenta hoy mayor número de sacerdotes que cualquiera de los arzobispados y obispados del país. No solo a nivel de sacerdotes ocupa el primer puesto, sino de la misma manera en sus instituciones eclesiásticas, al poseer una universidad católica y el mejor seminario del país, con más seminaristas tanto del seminario menor como del mayor. Podríamos decir también que la Iglesia en el Táchira tiene unas características muy particulares. Es única a nivel nacional en el fervor que se tributa al Santo Cristo de la Grita y a la Virgen de la Consolación de Táriba. Envidiable su culto en todo el país y las manifestaciones de piedad sobresalientes, solo superadas por la gran procesión de la Divina Pastora en Barquisimeto y la devoción al Nazareno de San Pablo en Caracas. A nivel organizacional, la diócesis de San Cristóbal lleva la delantera en la aplicación de muchas orientaciones de la Santa Sede, como el proyecto pastoral, parroquia participativa, comunidad de comunidades, las comunidades eclesiales de base, en la organización de los consejos pastorales y económicos y la organización de los diversos movimientos apostólicos al servicio de la acción eclesial. Gestos del buen pastor. Cuando uno estudia la historia de la Iglesia, va descubriendo cómo dicha disciplina es la ciencia que investiga y expone en su nexo causal el progreso interno y externo de aquella sociedad fundada por Cristo y dirigida por el Espíritu Santo, a fin de hacer partícipes a todos los hombres de los frutos de la redención. Al estudiar nuestra historia eclesial tachirense, con mirada de creyente, he venido descubriendo cómo nuestro Señor quiso dar al momento fundacional, como sucedió en la Iglesia Apostólica naciente, gracias muy especiales a la persona y ministerio de nuestro primer obispo, el siervo de Dios, Monseñor Tomás Antonio San Miguel. Además de sus cualidades humanas y sacerdotales, creo que el Señor lo asistió de manera muy especial en su ministerio al iniciar esta iglesia local de San Cristóbal. En el momento fundacional de la diócesis de San Cristóbal, podemos mencionar como ejecutorias de su primer obispo algunos gestos proféticos que causaron un gran impacto en la colectividad tachirense. En el mes de julio de 1925, gracias a los buenos oficios de Monseñor San Miguel, un gran número de exiliados venezolanos pueden regresar al país. Invitado por el presbítero doctor Samuel Jaimes, párroco de San Luis de Cúcuta, viaja al norte de Santander. Conmemora allí la festividad de las 40 horas y de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Se reúne con el grupo de exiliados venezolanos en Cúcuta. Ese mes es de profundas transformaciones en el Táchira, a raíz de la muerte del general Cipriano Castro, el 5 de diciembre de 1924 en Puerto Rico. Se inicia una campaña de cambio en la política nacional en razón del Táchira. El secretario de la Presidencia de la República, el tachirense doctor Francisco Batista Galindo,
Es el artífice de esta circunstancia. El general Juan Vicente Gómez decide la salida de su primo Eustoquio Gómez de la presidencia del Táchira. Designa como sustituto al general Juan Alberto Ramírez, nacido en San Antonio del Táchira, quien luego de una hábil estratagema se encarga del poder el día 1 de julio de ese año 1925, anunciando su nuevo gabinete el día 9. El general Eustoquio Gómez sale de San Cristóbal el jueves 16 rumbo a Maracaibo. El 21 llega a San Cristóbal la llamada Comisión de los Exiliados, integrada por los tachirenses Dr. Rafael González Rincones, Isaías Garviras, Samuel Eugenio Niño, Vicente Dávila y el bachiller Carlos Trinidad Pirela Ro, quienes se encargarán de los trámites de ingreso al territorio nacional de las múltiples familias que huyeron por diversos motivos del férreo régimen impuesto por el anterior gobernador o presidente del Estado, a la vez que inauguran ese mismo día, 21, el punto de Mesa de Laura, la carretera trasandina, la cual acorta el viaje de la capital venezolana hasta la tachirense en un trayecto mínimo de 5 días. Los asilados, encabezados por el doctor Abel Santos, eminente jurista y notable hombre público tachirense, llegan a San Antonio del Táchira el día 24, decretado como día de júbilo por la trascendencia de este acontecimiento. Miles de tachirenses se reincorporan a las diversas faenas de la sociedad regional. Otros dos de las grandes ejecutorias del primer mitrado tachirense fue la participación destacada en la puesta en servicio del Hospital Vargas. Después de un estudio atento de sus cartas personales, de las cartas personales de Monseñor San Miguel, podemos deducir que el joven pastor de la Grey tachirense le colocó alma, vida y corazón a esta obra fundamental al servicio de la salud en la ciudad sede episcopal. Envió cartas a las hermanas salesianas por medio del reverendo padre salesiano Enrique de Ferrari en su viaje a Roma. Las hermanas realmente asumirán la creación del primer colegio para niñas en la ciudad, el Colegio María Auxiliadora. Será la comunidad religiosa venezolana fundada por la Madre Emilia, Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, la que asuma la responsabilidad de la conducción de la institución, el Hospital Vargas, y de esa manera esa importante obra de interés social al servicio de la ciudad de San Cristóbal se pone en marcha como una obra en la que la Iglesia tiene un rol protagónico. En mi obra Retrato Espiritual del Siervo de Dios, Monseñor Tomás Antonio San Miguel, lo he presentado así. El padre Enrique de Ferrari es el medio utilizado por el obispo en su viaje de a Roma sobre el supuesto deseo de la superiora general de las hermanas de María Auxiliadora de un colegio para la ciudad, y sin más preámbulos se apresura a ofrecer también la apertura de un hospital el 15 de febrero de 1925. A la reverenda Madre Superiora de las Hijas de María Auxiliadora le escribe en carta fechada 14 de mayo de 1926. Muy reverenda Madre, el año pasado, cuando el reverendo Padre Enrique de Ferrari fue para Europa, le conferí poder especial para que tratara en mi nombre con la reverenda Madre Superiora de las Hijas de María Auxiliadora lo relativo al personal necesario para mi colegio y la administración de mi hospital en esta ciudad. A su vuelta de Europa, el reverendo Padre de Ferrari me comunicó que la reverenda Madre acogía gustosa ambas proposiciones, pero que no disponía de personal hasta el próximo mes de octubre,
como ya se acerca el tiempo en que, según eso, deben venir, me permito preguntar a la Reverenda Madre cuántas hermanas vendrán para el colegio y cuántas para el hospital, y a cuánto montan los gastos de viaje de cada hermana para girarle oportunamente el dinero necesario. Sin más, me suscribo de la Reverenda Madre Tomás Antonio, la carta fechada 14 de mayo de 1926. Todo es planificado minuciosamente por el pastor diocesano. El doctor Abel Santos había dispuesto 10.000 bolívares para el viaje de las religiosas, comunicándole al presidente del Estado su deseo de abrir un hospital, haciéndole saber al nuncio Monseñor Fernando Chento que había recibido otros 10.000 bolívares que se consiguieron para adquirir mobiliario para las habitaciones de las religiosas y lo necesario para el funcionamiento de un colegio con 30 alumnas internas. En carta dirigida al nuncio apostólico en Caracas, Fernando Chento, el 5 de diciembre de 1929, le manifiesta la gran preocupación por el no cumplimiento de lo acordado sobre las religiosas para el hospital, lo cual crea una gran angustia en el obispo. Ante las expectativas que había creado en la colectividad sancristobalense sobre la venida de 4 religiosas de Italia para atender el hospital. Así dice Monseñor San Miguel, cito: Excelencia, me tiene inquieto el asunto de las hermanas y preveo los inconvenientes que se me pueden presentar al respecto. Cuando en julio pasado Vuestra Excelencia me participó que las hermanas vendrían, le pregunté si se habían conseguido para el hospital y para el colegio, o para ambos institutos. Llegó tal vez mi pregunta cuando Vuestra Excelencia descansaba en Petare, y aunque no me contestó directamente, lo hizo el padre de Ferrari en la carta suya que adjunto. En virtud de esto solicité del gobierno del Estado, mediante el sueldo anotado por el mismo padre de Ferrari, que 4 de ellas se ocuparían del hospital. El gobierno dio un decreto activando los trabajos del edificio que ya está del todo terminado. Costea el viaje de las hermanas por carretera, como habría hecho por Maracaibo, y de amueblar las habitaciones de todas las hermanas. Y después de todo esto me sale el padre de Ferrari con que las hermanas no vienen para el hospital. Y alguien me escribió avisándome que le dijeron, quizá el padre de Ferrari, que si las hermanas no vienen, que las hermanas no vienen para el colegio, que si no vienen solo para el colegio, se devuelven. Escribe Monseñor San Miguel, esto es para ponerle a uno los nervios de punta. Y continúa la carta, Excelencia, después de los compromisos que adquirí con el gobierno de aquí, fundado en la carta del padre de Ferrari, es inevitable o la fundación del hospital o mi desprestigio ante el gobierno. Yo apareceré como un engañador que lo ha explotado. Para evitar lo último, el camino es que estas hermanas abran el hospital para el 19 de este mes, o en enero el colegio, y entre tanto pidan a Italia me manden otras 4 para que al llegar reciban el hospital. Si esto fuere totalmente imposible, al menos mándeme Vuestra Excelencia 4 o 6 hermanitas de los pobres que se vengan con las de María Auxiliadora y el nuevo a que me lanza el padre de Ferrari será menos ostensible. Adictísimo en Cristo, Tomás Antonio San Miguel. Fin de la cita. A finales de 1927 llegan las religiosas precipitadamente, las recibió el prelado en el palacio y las ubicó en el lugar
en el local contiguo donde funcionaba el seminario, previamente acondicionado. En la obra Historia Eclesiástica del Táchira se nos dice: las hermanitas salesianas llegan a San Cristóbal el 17 de diciembre de 1927, abriendo las puertas del colegio el 7 de enero de 1928 en una humilde casa. 2 días después de la llegada de las hermanas, el 19 de diciembre de 1927, fue la inauguración del Hospital Vargas, a cargo del general Juan Alberto Ramírez, presidente del Estado, acompañado de todas las autoridades regionales y con la bendición a cargo de Monseñor San Miguel. 5 pastores en los primeros 100 años de vida de la diócesis. Durante estos primeros 100 años de vida eclesial, la diócesis de San Cristóbal ha sido gobernada pastoralmente por 5 obispos. Permítanme de manera breve y sencilla presentar las principales ejecutorias de cada uno de los mitrados tachirenses. Monseñor Tomás Antonio San Miguel Díaz, nacido en Valencia, tenía 36 años cuando tomó posesión de la diócesis de San Cristóbal. Su obra es ejemplo de constante amor y sacrificio. Engendró la diócesis, construyó la catedral, fundó el seminario diocesano y el diario católico, creó nuevas parroquias, trajo congregaciones religiosas y celebró el primer sínodo diocesano. Pero más que sus obras, el mejor regalo que hizo a la Iglesia fue su vida de padre, pastor y santo. En el ámbito educativo, trajo al Táchira comunidades religiosas para fundar y dirigir los primeros colegios de la diócesis naciente. En San Cristóbal, el Colegio de la Salle y el Colegio de Niñas María Auxiliadora. En Rubio, el Colegio María Inmaculada, dirigido por los padres dominicos, y el Colegio El Rosario, dirigido por las hermanas dominicas. En La Grita, el Colegio Santa Rosa de Lima, dirigido por las hermanas dominicas, y en Colón, el Colegio Sucre. Para la conducción del naciente seminario menor diocesano, trae a los padres eudistas. Junto a estas preocupaciones pastorales, debemos destacar también la acción católica, las damas católicas, la juventud católica. Durante su permanencia en el Táchira, visitó toda la diócesis por 3 veces consecutivas. Monseñor San Miguel gobernó fecundamente la diócesis por espacio de 14 años, 1923-1937. Fue para el Táchira una bendición de Dios. Por todas partes llevó el progreso, tanto espiritual como material. Murió el 6 de julio de 1937, a la edad de 50 años, en olor de santidad. El seminario cumplía ya sus 13 años y había contemplado la ordenación de sus primeros alumnos, sacerdotes, en 1934. Monseñor Rafael Arias Blanco, oriundo de la Guaira, fue promovido por el sumo pontífice Pío XII a esta sede episcopal de San Cristóbal el 12 de noviembre de 1939 y tomó posesión de la diócesis el 21 de febrero de 1940. Monseñor Arias Blanco tuvo una gran preocupación por el seminario. Esta era su casa preferida y por él trabajó incansablemente. Durante 13 años, 1939-1952, Monseñor Rafael Ignacio fue para el Táchira un verdadero pastor de almas, de excelente rectitud y de gran valor para defender a su rebaño. Tuvo la preocupación por la formación de los laicos, realizó el primer congreso catequético diocesano. El 23 de abril de 1952 fue promovido a Caracas como arzobispo coadjutor
con derecho a sucesión. Monseñor Alejandro Fernández Feo. Trasladado a Caracas, Monseñor Arias Blanco, su Santidad Pío XII nombró el 23 de abril de 1952 como obispo de San Cristóbal a Monseñor Alejandro Fernández Feo, sacerdote caraqueño de 44 años de edad. Fue consagrado obispo el 24 de agosto de 1952 y tomó posesión de la diócesis el 28 de septiembre de ese mismo año. Su fecundo pontificado duró 32 años, 1952-1984. Entre sus realizaciones vale destacar, trajo al Táchira una extensión de la Universidad Católica Andrés Bello, 1962, y posteriormente obtuvo su autonomía como Universidad Católica del Táchira, 1982, la cual debiera llevar su nombre como acto de justicia a este extraordinario pastor. Adquirió para la diócesis la emisora Radio Junín, fundó la población del Piñal, hoy municipio que lleva su nombre, modernizó totalmente el diario católico, creó 34 parroquias y muchas obras más. Pero su gran obra, que en palabras del cardenal José Humberto Quintero ha inmortalizado su pontificado, es la construcción de las modernas y amplias instalaciones del Seminario de Palmira. Observando que el Táchira era una cantera de vocaciones, con amplias miras pedagógicas y firme decisión de no llegar a las estrecheces de las anteriores instalaciones, vio la necesidad de un seminario más amplio y moderno. Monseñor Fernández Feo logró que en 1981 la República, bajo el gobierno del doctor Luis Herrera Campins, siendo ministro de Educación el doctor Rafael Hernández Eres, reconociera el Seminario Mayor Diocesano como Instituto Eclesiástico Diocesano. Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Nacido en esta noble tierra tachirense, en Cordero, el 23 de junio de 1923, el 31 de octubre de 1984, el Papa San Juan Pablo II aceptó la renuncia presentada por Monseñor Alejandro Fernández Feo y el mismo día nombró a Monseñor Marco Tulio para reemplazarlo, constituyéndose en el cuarto obispo de la diócesis. Tomó posesión el 23 de febrero de 1985, a la edad de 62 años. Hablar de las prioridades de la obra episcopal de Monseñor Marco Tulio es muy difícil. Cada dolor, cada lágrima, cada angustia, cada llanto, cada pobre, cada necesitado tuvo primerísimo puesto en su corazón de padre y pastor, pero de manera especial le dedicó atención y fuerzas y esfuerzo al seminario diocesano, amplió su planta física, envió sacerdotes al exterior para los estudios de especialización, afilió nuestro seminario a la Pontificia Universidad Javeriana, y más que esto, para cada seminarista fue un verdadero padre. Durante sus 14 años de pontificado en el Táchira, 1985-1988, ordenó 92 sacerdotes, de los cuales 70 destinados al servicio de nuestra diócesis. Fundó parroquias y visitó constantemente todas las comunidades parroquiales de la diócesis. Murió repentinamente el 26 de febrero de 1998. De 1998. Monseñor Mario del Valle Moronta, nacido en Caracas el 10 de febrero de 1949. El 14 de abril de 1999, el Papa San Juan Pablo II lo nombró como quinto obispo de la diócesis de San Cristóbal. Desde los primeros días de su llegada a la diócesis, Monseñor Mario expresó que venía al Táchira
con ilusión de pastor y con gran deseo de servir a todos con dedicación y sencillez. Durante estos 23 años de servicio episcopal, ha demostrado ser un incansable pastor, animador de la fe, y ha impulsado a los sacerdotes, religiosos y fieles cristianos laicos a una nueva evangelización. Lo primero que hizo fue adentrarse en la lectura de la historia y la cultura de esta región. Desde ese conocimiento de la realidad ha venido dando continuidad a la obra ya comenzada por los mitrados que lo precedieron y ha venido acompañando el crecimiento espiritual y religioso e integral de todo el pueblo tachirense. Podríamos indicar 3 notas características de la acción episcopal de nuestro quinto obispo: su vida de fe y de oración, un profundo deseo de inserción en la cultura tachirense y, en tercer lugar, el deseo de atender a los sacerdotes, al seminario y a los religiosos y religiosas presentes en la diócesis. De esta tercera nota característica quisiera exaltar su gran dedicación y amor al seminario, al cual ha dedicado cada año una visita pastoral y seguimiento continuo de padre, maestro y pastor a la vida de esta comunidad que es el corazón de la diócesis. Durante su primer año de ministerio episcopal en la diócesis, la recorrió 14 veces totalmente, con el propósito de conocer de primera mano la realidad de cada una de las comunidades. Siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, creó la Casa de Formación Juan Pablo II, primero en Peribeca y luego trasladada a La Grita, para que los jóvenes que ingresan al seminario mayor puedan cursar el año introductorio o propedéutico a los estudios de filosofía y teología, o como se les llama hoy, años de discipulado y configuración. Podríamos indicar entre sus ejecutorias en la diócesis cumpleañera la realización del segundo Sínodo Diocesano, 2007, y la publicación de sus estatutos, su mediación ante el Gobierno Nacional para lograr la construcción del moderno santuario diocesano del Santo Cristo de la Grita, sus buenos oficios ante la Santa Sede para lograr la elevación del templo parroquial de San Antonio del Táchira a la categoría de Basílica Menor. Ha creado 15 parroquias, 8 rectorías, ha ordenado 102 sacerdotes diocesanos y 20 sacerdotes religiosos. Ha realizado visitas pastorales a las comunidades cristianas, lo cual ha permitido una atención espiritual y pastoral más cercana. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La diócesis de San Cristóbal, desde sus inicios, ha sido celosa guardiana de sus tesoros, la fe de un pueblo profundamente católico y el recuerdo de sus protagonistas, traducido en obras que hacen imperecedera la tarea de la Iglesia a favor del reino de Dios. Los 100 años de vida de la diócesis de San Cristóbal están precedidos de muchos trabajos, esfuerzos y sacrificios de grandes apóstoles que aportaron todo por Dios, dejando sembradas sus huellas en el corazón de la historia y en la memoria de sus continuadores. Hoy damos gracias a Dios y aplaudimos como gesto de gratitud a todos los que no escatimaron esfuerzos a la hora de hacernos crecer en la fe. Hoy, basados en su celo apostólico, nos lanzamos hacia nuevas metas, dejando atrás los inconvenientes y asumiendo el espíritu y la mentalidad de los nuevos tiempos, inspirados en la doctrina de la Iglesia y en la promesa de nuestro Señor de estar con nosotros todos los días
hasta el final de los tiempos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor presbítero Carlos Javier García por cerrar con broche de... Unidos por la fe y por el amor, en la iglesia de Táchira una voz, proclamamos y cantamos, somos pueblo, nación santa del Señor.